¿Qué tal? Bienvenido al canal de YouTube. Te voy a explicar hoy cómo es que debes de leer tus etiquetados y te puede favorecer mucho para poder elegir bien aquellos alimentos que buscas en las tiendas, pero no sabes exactamente qué es lo que tienes que introducir. Entonces quédate para la información y comenzamos. Lo que vamos a estar revisando del etiquetado es importante definirlo, que va a ser a través de encontrar el área de los macronutrientes. Los macronutrientes son todas estas partes donde se englomera la proteína, se englomera la parte del carbohidrato, al igual forma que las grasas. Y también tenemos que entender que va a tener subdivisiones. Por ejemplo, sabemos que el carbohidrato, por ejemplo, lo dividimos en el contexto de almidón, azúcares, fibra. Pero la parte fundamental es que hay un carbohidrato que puede ser simple, que es el malo, como te lo pongo aquí en la pantalla: sodas, jugos, dulces, cereales con azúcar, leche entera de vaca, galletas, pasteles o reposterías. Pero la parte del carbohidrato complejo, que es el nutrimental, estaremos hablando, por darte un ejemplo, como lo viene siendo el arroz, el pan integral, el arroz integral, las pastas integrales, y te doy algunos ejemplos del carbohidrato bueno. Sin embargo, en los etiquetados, siempre que nosotros vamos a agarrar esto, es importante que nosotros veamos la cantidad de calorías que estamos introduciendo en nuestros cuerpos. La mayoría de las veces no entendemos que es como un carro, que tú le vas a colocar gasolina al carro dependiendo de la distancia que vas a necesitar recorrer. Pero muchas veces metemos más cantidad de gasolina de la que no vamos a ocupar y evidentemente esto se va a transformar en depósitos de grasa en nuestros cuerpos. Recordando que carbohidrato es sinónimo de glucosa y entonces toda aquella que no llegues a utilizar se va a transformar en grasa en nuestro cuerpo para almacenarse. Así como la grasa más abundante que se encuentra en el cuerpo, pues son denominados triglicéridos. Y esos triglicéridos se almacenan en nuestro cuerpo, pero en cantidades elevadas puede ser perjudicial para la salud y afectar mucho el funcionamiento del cuerpo. Por eso es importante que tú entiendas cómo están esos etiquetados y cómo es que tú puedes adquirir las cantidades necesarias dependiendo tu necesidad. Pero también no nada más es la necesidad, también vamos a identificar aquí la calidad del alimento. Recuerda que aquí para subir de peso va a depender no solamente a veces de que metas mucha comida, sino la calidad de ese alimento, el concentrado de calorías que contenga, porque a veces puede ser alimentos pequeñitos que son muy engañosos, pero tienen mucha cantidad de caloría y eso te puede hacer incrementar tu peso y no te va a generar una salud más estable. Y en la tablita de los etiquetados puede aparecer como te lo pongo aquí en la pantalla y entonces va a salirte de diferentes estructuras. Lo importante es entender cuál es el primero que te ponen. Lo que te van a colocar obviamente va a ser la cantidad de calorías y obviamente de ahí nosotros vamos a definir cuál es el primer macronutriente que te están poniendo. Si te están poniendo azúcar o azúcares aquí en este contexto como el principal, estamos hablando que no es un alimento de buena calidad y la verdad es que deberías de huir de ese alimento o a lo mejor no comerlo con tanta frecuencia porque definitivamente no va a ser nutritivo. Pero si te están poniendo otro macronutriente, como podríamos hablar del contexto a lo mejor de fibra o hablaríamos de proteína, pues tendremos que definir qué tipo de carbohidrato estás metiendo ahí o en el contexto de lo que viene siendo el macronutriente. Por eso es importante multiplicar la cantidad de porciones que tú estás realmente comiendo, porque a veces la porción te da una cantidad específica de calorías, pero si no te comes nada más una porción y te comiste 5, 6, 7, 8 porciones, obviamente esa va a ser la cantidad calórica que en realidad estás metiendo en ese momento. Y así te va a dar la cantidad total de calorías que en realidad introduciste. Por eso te decía que los carbohidratos simples o los malos, esos se absorben muy rápido y evidentemente van a darte picos de insulina en tu sangre, te van a dar más hambre con el tiempo y sobre todo también pueden ser muy adictivos si no los comes pues retirado. La parte importante de esto es mejor escoger un carbohidrato de calidad beneficiosa, en este caso los que tengan un alto contenido de fibra y esto va a hacer que la absorción sea lenta y así lo vas a utilizar de hecho para la excreción de tu alimentación. Por eso tú tienes que identificar que si está teniendo menos de 1 gramo no es algo como muy bueno en el alimento. Sin embargo, cuando hablamos de que tiene 3 gramos en el contexto de ese alimento de fibra, hablaríamos de que es bueno, que es de calidad adecuada. Sin embargo, cuando ya hablamos que tienen más de 6 gramos por la porción, estaríamos entendiendo entonces que prácticamente esto es fibra y que su contenido de fibra es muy alta. Pero por lo menos tienes que estar teniendo que ese alimento tenga pues la suficiente cantidad de fibra para excretarlo y así hay diferentes tipos de fibra, que hoy no te hablaré en esto en los etiquetados, pero te puede servir de mucho la información.
Y si hablamos de un punto de lo que viene siendo la selección que vas a agarrar, por ejemplo, de la sal o el sodio, bueno, es importante entender que tienen que tener menos del 5% de lo que contenga el producto. Cuando ya se habla de más de un 20%, hablaríamos que el contenido de sodio es muy elevado y también puede ser perjudicial para la salud, más si estás teniendo problemas con tu presión arterial sistémica o alguna retención de líquidos por algún problema renal, etcétera. Entonces sí tiene que calcularse muy bien todo esto y no estar utilizando alimentos que tengan un concentrado de sodio muy elevado. Por eso es fundamental que solamente contenga menos del 5% para que tú puedas definir que en teoría ese producto no va a ser nocivo por no tener tanto contenido de sal. Claro, también vas a revisar los otros porque si tiene más contenido de grasa o más contenido de carbohidrato simple, pues tampoco va a ser beneficioso, pero para eso es el motivo de este video, para que te aclare las ideas. Ahora sí, pasemos directamente al etiquetado para que veas la parte de la explicación de lo que te quiero informar. Como te fijas en esta etiqueta, pues dice información nutrimental y luego aquí dice el tamaño de la porción, que es un cuarto de taza o 113 gramos. Pero te especifica muy claro que las porciones por envase son 8. Eso quiere decir que todo lo que encuentras en la numerología de abajo debes de multiplicarla por 8 para que te dé la cantidad específica, por ejemplo, de calorías. Si hablamos de una porción, aquí te dice que la cantidad por porción de la caloría son 100 kilocalorías, sale que va a contener este producto. Pero si lo multiplicas por 8, pues realmente estás consumiéndote 800 calorías. Y luego te va a desglosar, ¿verdad? Como te dije ahorita, nos vamos a la parte de obtener el macronutriente predominante. Y aquí el predominante te lo ponen que es grasa, entonces te hablan que en una porción de 113 gramos, que es el cuarto de taza, encontrarías 100 calorías, la grasa total, que son 2 gramos, o el 3% de este producto. Así de igual forma, como te decía, hay diferentes tipos de grasas. Aquí las grasas saturadas están en 1.5 gramos, las grasas trans están en 0 gramos, ¿sale? Y luego nos habla de colesterol, que aquí habla de 10 miligramos, y luego ya te desglosa la cantidad de sodio, que son 460 miligramos, y trae el 19%, o sea, casi ese 20% que te decía yo, que si está más del 20%, estamos hablando que tiene demasiada cantidad de sodio, pero pues son los conservadores que se utilizan. Sin embargo, aquí también te habla del total de carbohidratos y te dice que del total hay 4 gramos. Entonces, este carbohidrato se desglosa en fibra. Recuérdate que hay fibra, almidón y azúcares, pero en este caso es fibra, 0 gramos, o sea, no tiene fibra y es el 0%, pero de azúcares agregados tiene un 4 gramos. Entonces, mucha cantidad la que está. Sin embargo, no es el macronutriente predominante. Pero hablaríamos aquí, por ejemplo, que de proteína trae 16 gramos. Entonces tiene una buena cantidad de proteína. No sabemos qué alimento sea este porque solamente esto es un etiquetado para que entendamos qué sea. Y luego ya te va a hablar de los micronutrientes, que serían las vitaminas y minerales, como abajo viene la vitamina A, calcio, vitamina C y el hierro. Pero si te das cuenta, todo está en 0 y el único que te pone ahí elevado sería la parte aquí de este mineral, que sería el calcio en un 8%. Entonces es fundamental que tú te des cuenta la cantidad de calorías que estás teniendo en esa ingesta, que no comas más calorías de las que no vas a ocupar. Definitivamente a veces puede ser muy pesado estar revisando todo esto, pero es más pesado que te enfermes o que realmente estés introduciendo alimentos que están disfrazados de saludables y que no estamos dando cuenta qué es lo que más estamos comiendo. Por eso, pues, si tú quieres estar perdiendo grasa y quieres estar ganando masa muscular, que es lo que la mayoría de las personas busca, definitivamente tienes que buscar alimentos que tengan un mayor contenido de proteína, porque la proteína va a generar esa parte de ayudarte a la fabricación del músculo junto con la actividad física y el descanso que también le llegas a dar a tu cuerpo. Pero si estás entendiéndolo en el punto de que comas más carbohidratos simples, como sodas, jugos, dulces, galletas y pasteles, evidentemente eso es un carbohidrato simple, se absorbe más rápido, te forma mucha cantidad de glucosa en sangre que ni vas a venir ocupando, que se va a ir transformando en grasa y almacenando en tu cuerpo en depósitos y evidentemente vas a estar ganando peso y es un lío. Definiéndolo así, como te lo he explicado en consulta, les explico a los pacientes que entre mayor cantidad de carbohidratos simples metas, pues estimulas mucho los picos de insulina. Esto va a poder mantener tus niveles de hormonas del hambre, pues no van a estar muy bien, van a estar muy elevadas y obviamente va a estar muy descontrolado. Hay que desensibilizar esto y obviamente por eso se tiene que hacer una alimentación y una nutrición más balanceada. Bien, te leo en los comentarios si te sirvió esta información y obviamente suscríbete a este canal.
déjanos una parte de un like y sobre todo también activa la campanita para que estés teniendo videos e información de esto que vamos a subir al canal de Medicina de Obesidad. Espero que te sirva esta información, pon mucha atención y empieza a hacer práctica con tu alimentación. Cuando vayas a escoger algo al supermercado, ya tengas más atención de lo que realmente te estás queriendo meter y sepas si es saludable o no lo es.